Queridos hermanos, el amor sintetiza toda la ley divina. Sintetiza, dirá Mateo, toda la ley y los profetas. En este domingo, San Mateo nos narra este evangelio donde un maestro de la ley va donde Jesús a hacerle una pregunta, pero siempre con esa malicia, con esa intención doble de poder hacerlo caer a Jesús y así poder acusarlo. Va este maestro de la ley no con la intención de aprender, no con la intención de saber qué es lo que piensa Jesús, sino con esta intención doble le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande, el primero de toda la ley? Esta es la pregunta que le hace este experto de la ley a Jesús. Jesús responde con dos textos de la Escritura. Primero con el Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús da una respuesta a una cuestión que las escuelas rabínicas no se habían puesto de acuerdo, pues en Israel existían 613 preceptos y prohibiciones, 248 preceptos positivos que indicaban los 248 huesos del cual estaba formado, según se creía, el cuerpo humano, y 365 preceptos negativos según los días del año. De estos 613 preceptos era difícil ponerse de acuerdo cuál de ellos era el mayor, el más grande, y del cual todos los demás preceptos eran aplicaciones prácticas. Jesús pone el amor a Dios y al prójimo. Amarás al Señor a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Palabras tomadas del texto del Deuteronomio 6, conocidas para Israel como el Shema, y que un israelita rezaba varias veces al día, sobre todo por la mañana y por la tarde. En este sentido, pues Jesús indica este amor primero, el más grande, a Dios con todo el ser. Cuando Jesús dice con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, indica la persona completa, la persona toda. El corazón indica el centro de las emociones, pero el término lep, que significa en hebreo corazón, indica la persona que ama, la persona que siente. La mente, que después en el griego se va a traducir como psique, indica la racionalidad, la parte superior del ser humano, es decir, indica todo el ser, valga la redundancia, como dice el Evangelio, con todo tu ser. Y segundo, el segundo mandamiento es semejante al primero. No dice igual, sino semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabras tomadas del Código de la Santidad del libro del Deuteronomio, del Levítico, ¿no? Del Código de Santidad, que indica esta apertura no solo al propio paisano, que es otro judío, sino también, como dice la primera lectura, al forastero, a la viuda, al huérfano, al pobre. Una apertura universal. Por eso estos dos mandamientos, que se sintetizan en el amor, tienen una dimensión no solo para el pueblo Israel, sino para todo
todos los hombres, tiene una dimensión universal. En el pensamiento de Mateo, este amor a Dios y al prójimo están desde el inicio hasta el final. Y de hecho que todo el Sermón de la Montaña habla del amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, y al prójimo como a uno mismo. Y Mateo 25 terminará abriendo esta perspectiva de que el juicio será por amor al prójimo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, porque hacer todo esto es hacerlo por Jesucristo. Cuando hiciste por uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis. Estos dos mandamientos, esta síntesis de estos dos mandamientos se concretizan y lo podemos vivir de modo cotidiano en la Santa Misa. En la Santa Misa se da este amor a Dios. Jesucristo se entrega con un amor total a Dios Padre. Y en ese amor total a Dios Padre también se manifiesta el amor a sus hermanos, que somos tú y yo. Y de esta entrega de Jesucristo, de este amor supremo a Dios y a los hermanos, también nosotros vivimos en la Santa Misa. De tal modo que podemos decir que en la Santa Misa amamos a Dios y salimos de la Santa Misa para poder amar al prójimo. Como decía el Papa Francisco, que la Santa Misa es como el corazón de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, de donde mana la vida, fluye la sangre que irriga todo el cuerpo de la Iglesia. Por otra parte, San Agustín decía una expresión muy conocida, también muy hermosa: mi amor es mi peso, cada uno es llevado por su amor. Pero este amor que es mi peso se manifiesta como en dos pies. Cada uno es llevado por su amor a Dios y su amor al hermano, ambos inseparables, ambos sintetizados en uno solo. Por eso, queridos hermanos, vamos a pedirle a la Virgen María, nuestra Madre, una mujer eucarística que supo amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, pero también supo amar a su prójimo, incluso a aquellos que habían dado muerte a su Hijo amado. La Virgen María, nuestra Madre, interceda por cada uno de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.